Todos los poetas quisieron ser astronautas primero, pero el mundo fue demasiado real y el universo demasiado gaseoso para poder penetrarlo con su miseria. Todos los poetas quisieron tener telescopios que develaran que la fantasía es algo que se mueve ciegamente en la nada. Todos los poetas señalaron a las estrellas y nombraron constelaciones en lugares que no existen. Todos quisieron viajar a la velocidad de la luz, esconderse en la nebulosa de Orión, ser tragados por agujeros negros. Todos los poetas quisieron ser astronautas primero, pero el mundo fue demasiado real y el universo demasiado gaseoso para poder penetrarlo con su miseria. Todos los poetas quisieron tener telescopios que develaran que la fantasía es algo que se mueve ciegamente en la nada. Todos los poetas señalaron a las estrellas y nombraron constelaciones en lugares que no existen. Todos quisieron viajar a la velocidad de la luz, esconderse en la nebulosa de Orión, ser tragados por agujeros negros, declarar que Dios no es un viejo que vive en el cielo, porque el cielo es la versión ridícula de la vastedad del universo, de la inmensidad y de la eternidad. Todos los poetas quisieron contar en cuenta regresiva y despegar al vasto desconocimiento. El desconocimiento los despegó a ellos y ahora escriben pequeñas cartas a su amada fantasía, a sus viajes astrales. Los agujeros sí los tragaron, pero los cuerpos evidencian lo contrario. Los cuerpos se quedaron habitando esta tierra, esta vida, estas ciudades, estas veredas de la realidad. Los agujeros los succionaron y les dejaron a cambio mentes que anhelan un regreso a la nada. Sí, están escondidos en la nebulosa, la de Orión, la de los sueños, la de las madrugadas, la nebulosa que despide su propio cuerpo. Usan a los poemas, sí, los usan. Nombran al mundo, sí, lo nombran. Cuentan en cuenta regresiva y lo que surgen son letras y pequeños retazos que se desprenden de los días. Esos retazos serán quizás las migajas de pan que señalen el regreso, el ansiado regreso. Antes, muy antes, cuando la soledad no enfriaba todavía y era el mundo un mar de llamas negras y silencio. Antes, cuando ni sed ni soles, cuando ni piel ni luz ni ruido, cuando ni suelo ni raíz, cuando el vacío, cuando el reflejo. Antes, cuando el cielo se envolvía en otro cielo más grande que él, más cálido y más negro, cuando los embriones desplegaban sus siluetas en espejos invisibles, cuando el agua, cuando todo estaba quieto y florecía el horizonte como un pliegue oculto entre una y otra nada. Antes, cuando las estrellas eran sueños de la luz colgándose en los párpados del cielo, cuando el amor y la muerte se fundían en la misma nube gris del deseo y los corazones no empezaban su murmullo, cuando todo era blando y caracolas comenzaban a engullir la humedad de los sonidos. Antes, en el presentimiento de las formas, en las inverosímiles columnas de humo alzándose como banderas de leche y luz en la sombra, en el beso de los labios más inmensos y lejanos, ahí, en la penumbra, como si todo fuera nuevo y los instantes y los cuerpos explotaran en la imposibilidad de la memoria. Antes, muy antes, en las semillas de la voz, en su premonición y su destino, en su ausencia aún oculta y transparente la palabra. Vaho de las cosas, bruma, galopa y estampida devorando al tiempo en las llanuras del silencio, eco, promesa y profecía, sueño, creación, retumbo capaz de fracturar distancias, cuchillo primordial que se desliza entre el cielo y el mar. Muchísimas gracias a Luis Méndez y a Carmen Lucía Alvarado, quienes nos acaban de hacer esta lectura tan bonita. En lo que ellos se colocan, voy a platicar y presentarles a otros invitados. Vamos a hablar en este bloque sobre las editoriales emergentes. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Pep Valcárcel. Él es director de la editorial Patológica y ya llevas 4 libros publicados. ¿Cómo estás, Pep? Bienvenido. Pues bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también me da mucho gusto presentarles a ustedes a Pablo Bromo. Él es de la editorial Vuelta de Gato.
Gato, con 12 títulos aproximadamente publicados. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y ahora que ya se ubicaron, los presento, ya, como la gente, a Luis Méndez y a Carmen Lucía Alvarado. Ellos son de Catafixia. Gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por esa lectura, ¿ah? De verdad. Muchas gracias. A ver, voy a empezar contigo, Pep. ¿Por qué surge la necesidad, porque como editoriales emergentes, que son ustedes, ¿por qué surge la necesidad en ti de volverte a una editorial? Bueno, más que todo fue en una vez que estaba conversando con un amigo de Shela, estábamos viendo pues la necesidad de publicar autores que son jóvenes, que pues tienen una propuesta diferente y todo lo demás, pero que un problema muy grande es la inversión económica. Exacto. Entonces ahí es cuando surge la idea de Patológica Editores, porque es una editorial de ebooks. Entonces no existe mayor inversión y se puede pues dar a conocer con hasta cierto punto de una forma más amplia la obra, ¿verdad? Porque no solamente va a quedar aquí en Guatemala, sino que los ebooks los manejamos con diferentes bibliotecas digitales, claro, y así es como se está dando a conocer. Entonces, más que todo era una forma de modificar las publicaciones. Interesante, porque tengo entendido que ahora ya vas a empezar a publicar también, o ya empezaste a publicar en papel. Ahorita también van a empezar a salir en papel. O sea, el proceso lo hiciste al revés, primero digital y ahora ya nos vamos a lo material. Sí, interesante. Quisiera que nos contaras un poquito, Pablo, también, además de escritores, todos ustedes, pues también surge esa necesidad de vamos a ayudar a otras personas, vamos a darles esa posibilidad. Pero es un chanzal el ser editor, ¿cierto? Sí, la verdad que creo que como todo proceso de escritura, también el proceso de edición requiere mucho rigor, ¿verdad? O sea, más allá de la lectura y todo el proceso, digamos, de estar involucrado y poder conectarse uno con el texto, ¿verdad? El texto que le llega a uno a las manos. De ahí pues viene todo lo demás, ¿verdad? Aparte de las correcciones, que es en sí todo lo que es el texto, ¿verdad? Todo lo que es la imagen gráfica del libro también, ¿verdad? ¿Existe preparación para ser editor en Guatemala? En Guatemala estrictamente no existe como ¿qué te digo? Una carrera estrictamente de editor, ¿verdad? O sea, tú puedes estudiar literatura, puedes estudiar filosofía, y creo que el proceso, al menos de la mayoría de amigos que yo conozco editores, creo que ha sido un proceso también muy de autocrítica y muy espontáneo también, ¿verdad? Ha sido como un proceso de lanzarse al agua, ¿verdad? Creo que mucho empieza con las autopublicaciones también, ¿verdad? Creo que la mayoría de editores creo que también conservan pues la escritura, ¿no? Es como la literatura es su vida al final. Ustedes dos, y ahorita vamos a platicar con ustedes dos también, pero empezaron publicando sus propios libros, ¿cierto? ¿Es muy difícil en Guatemala que alguien te quiera publicar, o es porque quieres controlar tú todo lo que tenga que ver con tu libro, o por qué se hace entonces editorial? Digamos que en un proceso histórico creo que siempre las publicaciones han sido como autofinanciadas o autopublicadas, ¿verdad? En cuanto a un autor. En Guatemala pues sí es un poco complicado. Yo te hablo quizá de hace unos 15, 20 años, ¿no? Que ha ido cambiando. Que ha ido cambiando un poco como todo este proceso, ¿verdad? Okay. Digamos que las nuevas editoriales o las nuevas propuestas editoriales pues han abierto una brecha muy grande, ¿verdad? Para que cualquier persona se pueda acercar, cualquier escritor, por muy joven que sea, y pueda pues tener el chance de optar por una publicación, ¿verdad? Ok. Ahora, Luis y Carmen, ustedes que son de Catafixia, que también apoyan mucho, obviamente todos, han publicado autores guatemaltecos, tengo entendido que ustedes se especializan, o en su gran mayoría, en poesía, ¿cierto? ¿Hay muchos poetas en Guatemala? Sí, fíjate que nosotros empezamos a trabajar en febrero de 2010. Ajá. Y hasta el momento hemos publicado alrededor de 60 títulos, wow, por ahí. Y la mayoría de esos títulos son de poetas guatemaltecos, pero también, aparte de, digamos, de sentir la necesidad de generar, de producir ese mapa de la poesía guatemalteca, te digo, son poetas nacidos entre el 60 y el 70, entre el 60 y el 90 más o menos. Súper jóvenes. Sí, digamos. Ahí entramos todos, Luis. Sentimos también esa necesidad de establecer vínculos fuera del país, digamos, las fronteras son ilusorias, ese es nuestro... eso es lo que creemos, y Guatemala, pese a esa, ¿qué te digo?, porosidad de las fronteras, siempre, o casi siempre ha sido culturalmente una isla,
Y lo que queríamos hacer con Catafixia era también es establecer puentes con lo que está pasando, poéticamente hablando, no solo en el continente americano, sino en la poesía en español. Ok, genial. ¿Hay demanda, Carmen, de los libros editados y publicados en Guatemala? Mira, a partir de nuestra experiencia, nosotros te podemos decir que el mercado en realidad va creciendo de alguna manera, porque hay poca gente supuestamente que lee poesía, que le interesa, pero ese interés en realidad, ese poco es como un poco una fachada más bien, porque hay gente que está muy interesada en sentir al país, ¿verdad? Y lo hace a través de su arte. Y pues creo que ese público ha ido creciendo lentamente, pero creciendo siempre. Creo que sí hay una como conciencia ahí de que, sabiendo el país tan duro que tenemos, con las condiciones tan difíciles que tenemos, el hecho de que surja la poesía de una forma tan contundente es interesante y eso atrae a las personas. ¿Cómo se equilibra el hacer la poesía, que se publique mi poesía y que sea también económicamente rentable? A ver, que la gente lo pida, que la gente lo conozca. Pablo, voy contigo. ¿Cómo equilibras eso? Es como un músico, yo hago la música y hago lo que... pero también quiero que sea comercial, ¿cierto? ¿Cómo funciona con los libros, con la poesía? Sí, yo creo que es el proceso creo que uno al principio lo hace por amor, ¿verdad? Creo que el amor es lo que mueve, el amor a la literatura en sí, ¿verdad? Creo que tiene que ver mucho la gráfica, ¿verdad? La imagen también del libro, o sea, lo que pueda, más allá de todo el discurso que pueda tener, la imagen de un libro, ¿verdad? Las portadas, todo el asunto del diseño, también la comercialización, toda ¿Las la librerías difusión. están abiertas a recibir las publicaciones de todas ustedes editoriales, por muy pequeñas que sean? Sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y cómo se mueve dentro de las librerías? Bueno, tú has ido a través de internet, Sí, totalmente. ¿y cómo se ha movido a través de internet? Porque es otra tendencia que me llama la atención lo que tú dices, Carmen, que es más la demanda, aunque uno cree que va a ser menos porque todo se pasa a lo digital, pero todavía la gente ama los libros. Sí, yo creo que, bueno, por ejemplo, en lo que son las publicaciones electrónicas, se puede mover un poco más porque no solamente se conoce aquí en el país, ¿verdad? Y eso le da posibilidades para que llegue a otras personas. En cuanto a lo que ya son las publicaciones impresas, pues creo que es un poco difícil hasta cierto punto, pero siempre se encuentra alguien que pues lee la propuesta y le parece a esa persona, conoce a otra persona que le gusta y así se van dando a conocer lo que son las diferentes publicaciones. Yo les quiero agradecer muchísimo estar hoy con nosotros, compartir un poquito de su poesía, un poquito de lo que ustedes saben, de lo que ustedes han hecho y sobre todo porque la intención también de ese programa, amigos, es que ustedes conozcan que existen muchas personas trabajando en la edición y en la publicación de libros. Así que en la pantalla va a aparecer también, o ha estado apareciendo más bien, conforme íbamos platicando con ustedes, los datos de las editoriales que ellos manejan para que usted las tome en cuenta también. Y vamos a conocer también otras editoriales, otros personajes que llevan años, muchos más años en el trabajo, en la industria de las editoriales, y también nos van a dar su punto de vista de cómo ven todo lo que está pasando en Guatemala, de los escritores, de quienes consumen y todo lo demás. Gracias nuevamente, bendiciones a ustedes, éxitos en todo lo que hagan, y nosotros vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más, no se vayan. Al volver, reformar, revolucionar todo el proceso de edición del libro en Guatemala, hacer que los libros producidos en Guatemala pudieran pararse.